Buenas noches con todos, ¿cómo están? Los saluda el ingeniero Arnaldo Peña Cabello desde Lima, Perú. En esta ocasión presentando nuestro 11º Text Meeting con el título Teñido simultáneo, disperso directo, a cargo de una destacada profesional a quien admiro mucho, la aprecio desde hace mucho tiempo. Ella tiene mucha experiencia en este tema de teñidos dispersos y directos en simultáneo. ¿A quién me refiero? A la ingeniera Marta Laura Fernández, a quien le vamos a dar la bienvenida, no sin antes pedirles a ustedes, por favor, que puedan apagar sus audios para que la transmisión sea la más nítida posible, y obviamente van a poder ustedes hacer sus preguntas a través del chat o también con la mano alzada para darles paz. Ustedes saben que la metodología de los text meeting es un poco más interactivo, hay preguntas en el intermedio y al final también. ¿Con qué finalidad? De obtener la mayor información posible y que ésta a su vez sea de utilidad y pueda resolver o absorber los problemas que ustedes tengan en temas similares. Dicho esto, quiero presentar a la ingeniera Marta Laura. Ingeniera, buenas noches. Puede prender su micrófono y su video, por favor, y explicarnos un poco de su experiencia de vida como ingeniera química, especializado también en textiles, de modo tal que puedan conocer todos nuestros participantes. Agradezco desde ya a todos nuestros participantes que siempre están oportunamente con nosotros, y saludos desde Lima, Perú, para México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y toda Latinoamérica. Muchísimas gracias siempre por su preferencia y estoy convencido de que este text meeting le va a ser de mucha utilidad. Ingeniera Marta Laura, ¿está con nosotros? Sí, buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los amigos de los países que ha mencionado? En realidad es la primera vez que me uno a este tipo de meeting y la verdad, mis felicitaciones porque el quehacer textil nos une en Latinoamérica, en toda América, nos une en realidad, ¿no? Hay mucho que aprender, mucho que desarrollar. Esta industria es totalmente cambiante y nos tiene que inducir a la innovación propiamente, pero con los conceptos bien sólidos, porque al final de cuentas todavía no han cambiado los colorantes de ser directos ni dispersos, sus modos de acciones todavía no cambian, pero cada vez el tema de la ecología, los ahorros de economía de procesos, nos van pidiendo innovaciones basadas en esos conceptos, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Y este tema funciona. Esto no es una proposición, ¿no? Funciona. Tengo más de 4 plantas trabajando de esta manera, ¿no? Y hemos ido evolucionando. Hemos ido evolucionando en razón de hacer que las curvas propuestas sean lo más fácil posible, porque planteábamos inicialmente solo baño alcalino a 98, luego empezamos a plantear baños en medio ácido a 110, un poco ya colores un poco más intensos, luego subimos a 120, hicimos una evaluación de los colorantes dispersos en presencia de agua oxigenada y se comportaban magníficamente bien. Entonces dijimos, ¿por qué no blanqueamos? Teñimos a 120 en baño simultáneo, blanquearíamos, ¿no? Esa era la idea. Muy bien, eso sería. Vamos a empezar pues nuestra pequeña exposición con estos conceptos que queremos ampliar. Le voy a apoyar con las diapositivas, ingeniera, si Por es... favor, sí, mejor sería bueno. Okay. Adelante, ingeniera. Miren, sabido es que desde hace años, uno, por la economía y dos, por la durabilidad que tiene,
Las mezclas, tanto las mezclas de fibras naturales con fibras sintéticas, ¿no? Especialmente una fibra que se ha mezclado mucho es el algodón con el poliéster, ¿no? Nos ha llevado a hacer trabajos de las curvas primarias que tenemos a curvas que sean viables económicamente, ¿no? Ya que este teñido y el mismo artículo es, digamos, económico. Entonces no podemos invertir mucho y no podemos vender a altos precios. Entonces, ¿dónde está? Terminemos con lo que es la economía. Bueno, cuando tenemos mezclas de fibras, ¿no? ¿Qué necesitamos saber? Saber qué mezcla es y cuidar la fibra más sensible, ¿no? Mezclamos, por ejemplo, lana con poliéster, cuidaremos mucho a la lana. En este caso de nosotros vamos a mezclar el algodón con el poliéster, cuidaremos al algodón, es el que se puede deteriorar un poco por algún motivo durante el proceso, lo cual no va a suceder porque hemos estudiado el proceso, hemos aplicado, seguimos innovando. También es necesario saber la composición exacta de la materia prima, ¿no? Lo genérico no nos sirve. En este caso vamos a dar todas las pautas como para poder empezar a hacer este teñido. ¿Qué cuidados vamos a tener? También vamos a ver un poco del comportamiento físico, químico y tintorio de cada una de estas fibras, el poliéster, el algodón, y cómo podemos hacer que estos trabajen juntos en un solo baño sin que haya interferencias, sino más bien encontrar esa compatibilidad de proceso, ¿no? También hemos estudiado el comportamiento físico, químico y tintorio de los mismos colorantes para saber su dispersión, su disolución, su comportamiento químico en pH alcalino o en pH ácido. Y hemos encontrado que sí, podemos hacer en esos dos medios, ¿no? Debemos también tener la composición porcentual exacta, ¿no? Y esto lo hacemos mediante la método de solubilidad que nos permite identificar el porcentaje de composición en cada fibra. Ahí tenemos nosotros una forma de poder identificar, ¿no? Un cuadro de solubilidades de la fibra que sí todos conocemos, ¿no? El ácido sulfúrico al 70% nos permite destruir el algodón, ¿no? Y hacer los cálculos respectivos para poder encontrar el porcentaje en esa mezcla. También, cuando teñimos, miren, ve, tenemos el colorante, ¿no? La disolución, ¿cómo es que teñimos? La disolución, hasta ahí vamos bien, porque el colorante disperso se disuelve, mientras que el colorante directo se dispersa. Y ambos tienen características de temperaturas diferentes para mantener su estado inicial y que no se produzca ninguna incompatibilidad en la forma física como lo aplicamos, ¿no? Una vez que tenemos el colorante disuelto para el caso del disperso y para el caso del disuelto para el caso del directo y dispersado para el colorante disperso, vamos a ver que estos sufren el mismo fenómeno físico, ¿no? Se absorbe sobre la fibra, se difunde en el interior de la fibra. En el caso del poliéster se va a quedar absorbido en la superficie de la fibra, ¿no? Se produce la tintura, los colorantes disminuyen en el baño porque se van acomodando en la fibra. Se difunden en esa superficie de la fibra y lo que no se queda dentro de la fibra vuelve al baño para seguir el ciclo continuo, ¿no? Aquí hay una parte que se produce en el baño y la otra parte en la fibra. Ese es el mecanismo y cuadra perfectamente en el caso de las dos fibras. Una acotación, ingeniera, para nuestros participantes, de alguna forma, si no están familiarizados a profundidad, igual nos los hacen saber para repetir o hacerlo un poco más pausado la parte que no se comprende. En este caso, definitivamente la tintura doble fibra, porque esto está hecho para básicamente polycotton,
o pesco Sí, también que lo llamamos, ¿no? Poliéster algodón. Y ahí tenemos dos sistemas de tintura en uno. Es decir, por un lado hay que tinturar el poliéster, por otro lado el algodón. Normalmente un proceso de esto sería, pues, si una tintura de algodón dura 8 horas, más la tintura del poliéster, que podría ser unas 4 horas y media, estaríamos hablando casi de 10 horas, 9 horas. En este caso, en esta propuesta que la ingeniera Marta Laura nos está diciendo, prácticamente eso se reduce a 4 horas y media en totalidad, tiñendo ambas fibras. Por eso la importancia de este proceso que para algunos puede ser innovador, como dice la ingeniera Marta Laura, ya muchas fábricas lo estamos usando. ¿Por qué? Porque hoy en día necesitamos mayor productividad para tener más rentabilidad a un precio justo de nuestros productos de tintura, ¿no? Entonces, sí, correcto. en ese contexto es lo que estamos haciendo y la ingeniera está explicando la primera parte, que sería pues el mecanismo de tintura del poliéster. Adelante, ingeniera. Muchísimas gracias y disculpe. Sí. Pasamos a la siguiente. Bueno, sabido es que nosotros tenemos que tener bien claro el concepto de lo que es un colorante, ¿no? Como sustancia química. Se caracterizan por tamaño de sus moléculas, los grupos químicos funcionales en la cadena y se fijan en los enlaces con diversos enlaces sobre el sustrato que vamos a tener. En este caso tenemos dos sustratos, ¿no? Que es el poliéster en su mayor volumen, porque aquí en Perú estamos tinturando 65-35. Otra mezcla muy popular también es el 80-20, 80 poliéster, 20 de algodón. Eso nos da un buen panorama como para poder ver que este proceso se realice en una sola etapa, un solo baño, ¿no? Porque en los colorantes directos nosotros tenemos, por ejemplo, mecanismos que son reversibles, el tipo de unión reversible, ¿no? Pues es el hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals y enlaces solamente electrovalentes. En cambio, el poliéster tiene retención mecánica por efecto de temperatura, ¿no? Ahí tenemos. Entonces nosotros, ¿es posible combinar esto? Sí. Desde ese punto de vista hemos ido haciendo previamente hace más de 10 años estos ensayos y hemos ido avanzando, ¿no? Nosotros también hemos clasificado los colorantes por su estructura química, ¿no? Por su presencia de grupos cromóforos, el grupos ausocromos, ¿no? Ya sabemos que los cromóforos son responsables de la intensidad de color, ¿no? A más grupos, más intenso el color. Y eso es lo que nos permite ahora tener colorantes, ¿no? Por ejemplo, en la gama de los colorantes reactivos, colorantes que nos puedan dar colores muy intensos usando muy pocas cantidades, ¿no? Muchos grupos cromóforos. Y el grupo ausocromo, ¿no? Son grupos radicales que refuerzan la acción del cromóforo. Es responsable de cuánto se fija el colorante al sustrato. Le aumenta la solubilidad y la solidez. Nosotros, tanto en directos como en los colorantes reactivos, tenemos los grupos sulfónicos, que le dan esa característica de solubilidad, ¿no? Por eso, cuando aumenta pues el cromóforo, nosotros podemos tener grupos reactivos que nos permitan obtener, como les decía, mayor color, o sea, colores intensos. Por su uso, en este caso, nosotros vamos a ver con los colorantes directos sobre el algodón y los colorantes dispersos sobre el poliéster, ¿no? Y vamos a implementar ahora nuestro método. Pero, ¿qué necesitamos saber? A ver. Lo que nos piden todos, ¿no? Siempre, cuando hacemos un teñido, el color adecuado, solicitado, la solidez a la luz, ¿no? La adherencia al sustrato, o sea, que eso quiere decir que haya resistencia al lavado y al desgaste, que se comporten con una buena igualación durante el proceso, que dé uniformidad de color en la superficie y que sea inocuo para el sustrato. En este caso, los dos colorantes que estamos usando, sean directos o dispersos, cumplen. Sabido es que los colorantes directos, excepto uno o dos, tienen alta solidez a la luz.
mucho más que los reactivos. Comprobado es porque nosotros también hemos mandado a hacer las solideces, ¿no? Hay el colorante por color índice, el 107, por ejemplo, azul, el 108, que tienen solidez 6 a la luz. O un rojo 80, como es el 8BLN, un tipo 8BLN o un rojo 80, tiene una solidez de 4.55 en concentraciones bajas. Eso nos favorece. A más de eso, el colorante disperso tiene buena solidez a la luz. Entonces estamos hablando de colores de claros a medios que vamos a obtener su principal característica, que es la solidez a la luz y también la solidez a lavado, ¿no? Porque son claros y medios. La propuesta es esa. También hacemos con colores oscuros esta misma propuesta y bueno, ahí tenemos solideces de lavado un poco pobres, ¿no? Estamos con 3.5 haciendo un fijado, ¿no? Entonces, obvio es que cuando tenemos con colorantes dispersos y directos, los artículos más baratos, ¿no? El proceso tintorio tiene que ser barato porque es parte de todo el contexto de precio, ¿no? Como hemos visto, esta mezcla, poliéster-algodón, responde a los requisitos anteriores. Por lo tanto, podemos teñir simultáneamente en un solo baño, que puede ser en medio alcalino o que puede ser en medio ácido, porque ya hemos encontrado la gama de colorantes que resisten esto. Y es una gama común, es una gama casi que hemos usado siempre aquí en Perú, ¿no? Una paleta de colorantes normales. Ingeniera, una acotación, por lo que vamos viendo en este tipo de tintura, la composición de mezcla, ya sea 80-20, 65-35, 50-50, 60-40, en cualquiera de sus modalidades, no tiene ningún inconveniente. Ningún inconveniente, ningún Eh, inconveniente. Nosotros hemos hecho cada uno de los colores, hasta colores medios, que lleven hasta 1% de colorante disperso y un 0,6 de colorante directo. No hemos tenido ningún problema en solidez al lavado y en solidez a la luz. Es más, cuando hay desgaste, ya hemos hecho pruebas hasta de 10 lavadas, siempre la resistencia que presenta la parte del poliéster teñido, ayuda mucho a que la prenda mantenga una buena vivacidad, ¿no? A pesar del uso. Esto es una idea muy, muy interesante, muy importante que todos lo tengan presente, porque mucho se sataniza el colorante directo, ¿no? Durante mucho tiempo, después que aparecieron los colorantes reactivos, sobre todo en exportación, más básicamente por desconocimiento, ¿no? Porque usted y yo sabemos que efectivamente un colorante directo tiene mejor solidez a la luz en colores claros que un reactivo. Y la solidez Un al lavado es tan buena prácticamente, sí, eh, igual que el reactivo, con la diferencia que son procesos más cortos, ¿no? Porque algunos van a tener miedo seguramente decir, no, directo es de baja calidad, porque algunos lo tienen conceptualizado lamentablemente de esa forma, cuando no lo es. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado, que el ingeniero bien claro menciona que son hasta colores medios donde se puede lograr una solidez buena y hay que hacer obviamente pruebas, ¿no? Colores oscuros, dye to match, ya la cosa se complica y obviamente si son exigentes en la solidez al lavado no procedería. Pero en los demás, sí. ¿Es así, ingeniera? es correcto. Nosotros por ejemplo, hay una planta que solamente teníamos hasta los colores medios y una pequeña parte de colores oscuros, pero cumplimos con los requisitos que nos da el cliente, ¿no? También le advertimos de las solideces obtenidas. En colores de claros a medios no hemos tenido nunca problemas, es más, en un momento dado se tiñó el colorante directo, miren, ya en una sola fibra como el algodón, teñimos colorante directo con un método simultáneo, ¿no? En medio alcalino, también en un solo baño. Eh, y mandamos a hacer solideces comparando con el rojo 195 reactivo, y este era un rojo 80.
Increíblemente, la solidez del directo nos salió a la luz 4.5. Y el colorante 195 en reactivo nos salió 3.5 como máximo. O sea, teníamos ganado ya eso. Y inmediatamente hicimos la evaluación de casi todos los colorantes y pudimos ver que la bondad que presenta en colores claros, hasta medios, obtuvimos una buena solidez. Entonces, nosotros ya cuando vamos a teñir, siempre también vamos a requerir, ¿no?, sustrato o tela bien identificada, y cuando se trate de teñidos mucho más sofisticados, preparar. En este caso, nosotros vamos a hacer un solo baño. La maquinaria adecuada para el tipo de sustrato, ¿no? En este caso vamos a teñir a 120 hasta colores medios. Podemos usar temperaturas como 98, 105, 110, 120, sin problemas. El agua, ¿no?, que siempre sea blanda, con los bicarbonatos controlados, porque ese es un tema muy amplio de mucha preocupación, para mí personalmente, mucha preocupación cuando este tema de los bicarbonatos no los podemos controlar. Los colorantes bien seleccionados, ahí vamos a ver por qué. Auxiliares, de acuerdo al sustrato. Acá, hasta los ahorros de auxiliares es enorme, ¿no? Porque usamos el dispersante, muy barato. El humectante también es un no iónico, también pasa por ser un tema de poder ahorrar, porque el poliéster no necesita tanta humectación, el algodón, que es la parte minoritaria de la composición, también, o sea, todos los productos entran medidos en función de la composición que metemos. Pero sin duda hay un elemento más importante, ¿no?, y es motivo de esta reunión, la mano de obra con conocimiento calificado, ¿no? Acá sí tiene que ser muy estricto el conocimiento. La aplicación es sencilla. Una vez que se va, planta que produce 220 toneladas con ese método. No hay ningún problema. Y ahí hay algo importante, ingeniera, para nuestros participantes. Esa planta que produce 220 toneladas, ¿un caldero de qué capacidad tiene? 100. Entonces, los que están en planta, ¿se imaginan ustedes con una capacidad de potencia de caldero de 100 bhp, que es pequeño para cualquier planta de esa magnitud, hacer esa cantidad de producción? O sea, realmente es muy meritorio y sobre todo digno de que puedan imitar. Como la ingeniera ha mencionado, las solideces, según la norma ATCC 622A, que es la que es para toda exportación, para solideces al lavado, lo pasan. Y sobre todo ustedes lo pueden comprobar. Pero tiene algunos temas que hay que controlar, como dice la ingeniera, mano de obra con conocimiento calificado. Es decir, acá la ingeniera nos va a empezar a describir cómo seleccionar las tricromías, cómo seleccionar las curvas de proceso y las temperaturas, cómo seleccionar los auxiliares, porque también hay todo un estudio detrás de esto. ¿Es así, ingeniera? Correcto. Esa es la idea. A ver, con la siguiente vamos, mira. Nosotros, miren, este meeting es a nivel internacional, ¿no? Y a veces hablar sobre el nombre concreto de un colorante es un poco fastidioso porque de repente puedo tener una nomenclatura. Para eso existe pues este color index, ¿no? Nosotros trabajamos, yo por lo menos básicamente trabajo con color index. Y no he tenido problemas pues en hacer las evaluaciones respectivas. Claro, aún siendo del color index, siempre hay pequeñas variaciones y también hay variaciones en la calidad. Por eso hay que, está bien, trabajaremos con colores index, pero seleccionaremos colorantes acorde con su calidad o de molturación, sobre todo, que tiene el colorante, porque cuando el colorante es muy barato, el proceso de molturación a veces se obvia y eso produce problemas cuando el colorante es aplicado
sin los cuidados necesarios, porque a veces no sé, ya no le eches mucho dispersante. Claro, pero si yo compro un colorante no molturado, que son más o menos 12 horas más de proceso en la fabricación de colorantes, no le hacen todos los agregados que le dan cualidades especiales a los colorantes, ¿no? Entonces, claro, es un poco cómodo porque se han ahorrado toda esa energía, todo ese tiempo, pero en la tintorería es donde vemos. Y ahí tenemos que a veces acondicionar nosotros nuestro colorante. Entonces, el color index tiene un nombre y un número para cada colorante, ¿no? Para cada sustancia cromogénica, ¿no? Al que llamaremos pues de ahora en adelante colorante, independientemente cualquiera sea la empresa manufacturera. Pero así como hay un color index normal, los fabricantes se preocupan de hacer innovaciones. Estamos viendo que hay muchas innovaciones respecto de la cantidad de uso de colorante reactivo que usamos. Ahora hay posibilidad de usar menos. Igual también en los de dispersos, incluso los mismos directos, se va haciendo modificaciones y mejoras de calidad, ¿no? Esto es muy importante, ¿verdad? Porque, como usted bien dice, marcas pueden haber diferencias en diferentes lugares, diferentes denominaciones, incluso los que fabrican tienen una marca y los que lo distribuyen colocan otra marca, pero a través del Color Index, que es el código color, sobre todo para dispersos y directos, podemos identificar qué tipo de cromóforos son. Y estas se podría armar nuestras tricromías en función a eso. Pero Sí. fíjense la salvedad que nos da la ingeniera, que es, a pesar que sean el mismo color index, es preferible tener un proveedor de confianza, es decir, que sean robustos estos colorantes. ¿Cómo nos identificamos, no? Por ejemplo, acá hemos puesto un pequeño ejemplo de un colorante amarillo, ¿no? Este colorante nos da todas sus características. Por ejemplo, qué aspecto tiene, su color índice es un amarillo 85, ¿no? Tiene una fuerza al 100%. Miren, uno de los aspectos más importantes, la solubilidad a 200%. Todos los colorantes reactivos tienen alta solubilidad, por eso es que necesitan cantidad de sal. Mientras que los colorantes directos, mucho menos solubilidad, ¿no? Los negros, por ejemplo, en colorantes directos, tienen apenas 30 gramos de gramos por litro de solubilidad, mientras que un colorante directo, perdón, reactivo, tiene 230 hasta 200 gramos de solubilidad. Eso hace a veces la diferencia en un colorante. Nos va a facilitar mucho el trabajo, ¿no? Aquí nos van a dar las solideces al lavado, nos van a hacer su proposición ellos y nosotros tendremos que cumplir todo lo que nos indican en su aplicación para poder lograr esto. Caso no logremos, hay métodos internacionales que nos permiten evaluar y también seleccionar, pues, ¿no? Excelente. Ingeniera, hay una pregunta, bueno, seguramente se toca adicionalmente, pero ya podríamos ir respondiendo. Dice, ingeniera, buenas noches. Los colorantes dispersos y directos, en estos colores, ¿cuáles deben ser fijados? A ver, hasta colores medios en colorantes, en este método de teñido que se ha propuesto, que está trabajando, no fijamos, no hemos fijado, ¿no? No hemos fijado. Y en los colores medios tenemos una solidez aproximadamente de 3.5 al lavado. Y en solidez a la luz estamos por lo menos 4.5. No hemos tenido problemas. Vamos a ver por qué más adelante. Ahora, este método de trabajo está basado en un control exigente del pH, como cualquier proceso de teñido. Para mí, personalmente, la clave de un proceso de teñido y de acabado, hasta entregar pues al cliente la tela, es el control de pH. Inclusive la norma internacional nos exige que nosotros
le entreguemos al cliente la tela cuando ellos hagan extracto de tela y determinen el pH 6.5, porque así requiere nuestra piel, ¿no? Para no tener un contacto peligroso. 6.5, ¿no? Esa es la norma internacional. Sabido es que si nosotros no alcanzamos el pH adecuado en reactivo, no vamos a fijar. No alcanzamos el pH adecuado cuando teñimos con colorante disperso, tampoco vamos a poder alcanzar el máximo entrampamiento en la fibra del colorante disperso, ¿no? Igual el colorante reactivo necesita su pH adecuado. Perfecto. Darly nos pregunta, ingeniero, ¿puede detallar la curva de tintura, ingreso de colorante? Sí, Darly, eso lo vamos a ver todavía ¿Sí? hacia el final. Sí. Vamos por partes. Continúe, ingeniera, disculpe. Nosotros pasemos al siguiente, ingeniero, por favor. Ok. Otro de los enemigos número uno de nosotros los tintoreros, ¿no? Es el agua dura. Y dentro de eso el contenido de bicarbonatos, que a veces nosotros no lo controlamos. Y estos bicarbonatos perjudican el teñido con colorante disperso, con colorante reactivo. No hay nada si no se controla bien este efecto bicarbonato, inclusive para la lana, en el teñido de lana, ¿no? Tiene muchos problemas el contenido de este bicarbonato. La idea es que el agua blanda siempre esté exenta de calcio, magnesio, fierro, manganeso. Ahora, en este teñido propiamente, nosotros podemos teñir hasta con 50 ppm de dureza, sin problema, en primer baño, ¿no? En primer baño. De frente entramos al primer baño para teñir. 50 ppm ha resistido, no hay problema. Y hay otra ventaja más. El consumo de agua blanda para los enjuagues es mínimo porque recurrimos al agua dura. No ve que son colorantes directos, al final enjuagamos con agua dura. También por esa parte hay ahorro, porque sabido es que internacionalmente el metro cúbico de agua blanda, agua tratada, está aproximadamente $1.90 el metro cúbico. Ese es un costo internacional. Imagínense, también ahorramos por esa parte, porque los enjuagues posteriores lo hacemos con agua dura. Continuemos. A ver, nosotros para saber qué tenemos en manos, ¿no? Siempre vamos a ver como fibra sintética qué características tiene el poliéster, ¿no? Tiene baja absorción de humedad, por ejemplo, se tiñe con colorantes dispersos, se contrae cuando se quema, desprende un olor dulce, tiene residuos duros, es una fibra muy caliente, económica. Acá está. Este es una de las características principales, ¿no? Nos va a ayudar a hacer que esa mezcla sea muy barata. Se disuelve solo con dimetilformamida, resistente a álcalis fuertes, sensible a álcalis fuertes, resistente a los ácidos y álcalis débiles. En este caso, cuando nosotros vamos a teñir en medio alcalino con colorante poliéster disperso, nuestro pH va a ser suave, 9 a 10, ¿no? Y vamos a ver que sí hay colorantes que trabajan en ese pH, 9, 10. Tenemos allá adelante la información correcta. Presentación de fibras y filamentos nos presenta así. Esas serían las características del poliéster. El siguiente, ¿no? Hay una acotación que es muy importante lo que acaba de decir ingeniera, ¿no? O sea, el pH de tintura para este sistema es entre 9 y 10. Sí. Acuérdense que el poliéster estamos acostumbrados a teñirlos en un pH ligeramente ácido, 4, 4.5. Entonces, acá ya viene un cambio de paradigma que hay que tener muy en cuenta. En el poliéster tinturamos, habíamos dicho, por efecto mecánico, ¿no? De la fibra de poliéster ahí vemos todo el colorante, miren, dice dispersión, y eso es lo que hay que cuidar. Cuando uno tiñe, ya sea como fibra sola
o como fibra, perdón, en una mezcla, el poliéster, el colorante, tenemos que encontrar que esa dispersión se mantenga en el baño. No podemos disolver con agua a alta temperatura, 70, 50, 60 grados, porque rompemos esa dispersión y ahí vienen las manchas. Eso es seguro, ¿no? Tenemos que mantener esa dispersión. A veces también no disolvemos, dispersamos. El colorante de poliéster para el disperso lo vamos a dispersar, ¿no? Aquí abrimos la fibra con la temperatura y el colorante se deposita. Y dentro de la fibra bajamos la temperatura y se cierra. Queda mínimo colorante fuera de la fibra. Normalmente la regla dice que hasta 1% de colorante disperso no es necesario hacer el lavado reductivo. Ahora, en medio alcalino no hay problema, ¿no? Medio alcalino con agua oxigenada más la soda que tenemos va a eliminar todo lo que queda, ¿no? Ahí tenemos. Acá hay una pregunta que va de la mano con lo que está explicando ingeniera. Mireli nos pregunta, ingeniera, buenas noches. ¿A qué se debe que el colorante turquesa, tanto en directo como en reactivo, bueno, disperso también existe en este mismo problema, ocasiona formas y se forman puntos pequeños de turquesa, o sea, puntos de colorante? A ver. Primero, cuando es un colorante disperso, tiene la característica, es una dispersión. Lo que nos venden es colorante en dispersión. Lo único que le mantiene en dispersión cuando disolvemos es 30, máximo hasta 40 grados. Por encima de eso, estos colorantes empiezan a ser geles. O sea, como... Micelas. sí, se cae como un gel en la tela, ¿no? ¿Y qué pasa? Nosotros cuando movemos ahí en la máquina, en el recipiente donde dispersamos el colorante, le podemos poner temperatura. Parecerá que está disuelto. Pero una vez que entra el colorante hacia la parte fría, si nosotros tenemos 60 y la máquina está en 40, ese cambio de temperatura es un shock para el colorante y se cae. Eso es lo que mancha en el caso de colorantes dispersos como puntos, ¿no? Se ha roto la dispersión, se ha hecho un gel y es difícil de igualar. Para el caso de los colorantes directos, también su máxima temperatura para los turquesas es 60 grados. Cuando se pasa de 60 grados, tiende también, está limpio. O sea, cuando uno disuelve, lo ve muy bien. Pero cuando empieza a pasar a la máquina, hay una diferencia de temperatura, igual sufre. Se precipita y seca, ¿no? Esa es la forma como nos puede manchar la tela. Correcto, Ahora, entonces esa salvedad ingeniera muy importante lo que usted menciona, la disolución del colorante, ¿no? Es decir, sí, antes que ingrese a nuestras máquinas, tiene que estar apropiadamente disuelta, sí, no excederse de la temperatura y de ser posible filtrar. claro. Hay condiciones físicas también propios de la máquina que nos puede dar problemas, ¿no? A veces esos filtros que están en la máquina donde disolvemos el colorante, agregamos bastante colorante y parte de ese colorante se pone, pasa ese filtro y se queda depositado en la llave. Y por más que le demos la vuelta en el tanquecito de disolución, no va a disolver, está abajo. Y cuando pasamos, lo primero que pasa es eso, ¿no? Y mancha la tela. Ahora, el colorante reactivo pues se aglomera, porque imagínense, cuando nosotros hablamos de solubilidad hace un momento de colorante, lo opuesto a que el colorante sea soluble es la sal, lo aglomera, ¿no? Por eso nos indican cuánto es su solubilidad, 200 gramos por litro. Entonces yo le voy a poner cuánto es de sal y viene la información técnica
en los brochures que nos dan de los colorantes, viene toda esa información. Por ejemplo, el turquesa reactivo se disuelve 100 gramos litro con agua, ¿no? A 60 grados. Pero si agregamos sal, 50 gramos litro, esa solubilidad baja a 10. Por eso es que hay que tener cuidado cómo se agrega la sal en el baño, ¿no? Cómo es los detalles propios de la operación misma del teñido en máquina. Por eso decía yo, personal que opera calificado, con conocimiento calificado, porque nosotros le podemos dar todas las indicaciones, que es lo que corresponde, pero que se cumpla en la máquina. Y hay que ver cómo se aplica. Ahora que sobre todo los baños son más cortos, ¿no? Son relaciones de baño corta, tenemos que también, no es cambiar el concepto, sino los detalles propios del proceso. Eso es todo un tema, ¿no? Cómo trabajar con la máquina. Correcto, ingeniera. Sobre todo lo que usted menciona, que es que el personal tiene que ser calificado. Y para ser calificado, los responsables de cada área están llamados a capacitar a su personal. Y si no, pedir el apoyo para poder tener personas externas que los puedan capacitar. Martín nos pregunta, ingeniera, buenas noches. Si vamos a disolver en un solo baño el colorante directo y disperso, ¿a qué temperatura se debe hacer? Ya que en planta mayormente el colorante directo se disuelve en agua caliente. A ver, acá hay dos cosas. Por eso vamos a verlo más adelante. Sigamos, ingeniero. Ok, Vamos a ok, responderle perfecto. volvemos a decir nosotros, el colorante disperso es por entrampamiento físico y por enlace de hidrógeno el colorante directo. De ahí pues que a veces no tiene buena solidez al lavado, sobre todo los colores oscuros, ¿no? Continuamos. Siempre clásicamente, como hemos seleccionado los colorantes, ¿no? Por su nivel de energía. Por nivel de energía, los que requieren baja energía, mediana energía, alta energía. Por tamaño de la molécula, pequeña y mediana. Nosotros en este caso nos vamos a ubicar en esto de baja energía y mediana energía, moléculas pequeñas y moléculas medianas. No vamos a tener ningún problema para los colores que vamos a hacer. Sigamos, ingeniero. Acá está. Lo he puesto uno por uno porque así vamos a disolver nuestro colorante. La adecuada disolución de un colorante disperso. Colorante disperso, así como la fibra de poliéster, tienen un determinado TG que se ve afectado por la temperatura, ¿no? Tienen diferentes temperaturas de dispersión que van desde la temperatura ambiente a un máximo de 50 grados. Por ello es importante conocer la dispersabilidad de cada uno de los colorantes. Consultemos a los catálogos, verifiquemos en laboratorio, estemos atentos a las particularidades de algunos colorantes, como en este caso es el turquesa. El turquesa siempre da dolores de cabeza, sea cualesquiera la fibra sobre la que se aplique, porque es un colorante que primigeniamente tiene como origen una misma materia prima, ¿no? Es el sulfato de cobre. Entonces, a partir de eso se elabora cualquier colorante turquesa. Todavía ahí no hemos podido eliminar el metal. Por eso tiene problemas, porque aparte que tiene metal, eso le da buena solidez a la luz, ¿no? Tiene baja solubilidad por el tamaño de la molécula, ¿no? Y se aglomera muy fácilmente con la influencia de los electrolitos, porque si no tampoco no teñiríamos. Pero con eso hay que tener cuidado en los detalles de adición, por ejemplo, de la sal, ¿no? En qué momento, cuál es la forma adecuada de encontrar que la curva nos dé un buen resultado. Ahora, a veces es importante corregir este pH de la disolución de colorantes, sobre todo cuando trabajamos en laboratorio para encontrar una verdadera reproducibilidad, en este caso de estos teñidos, con la planta.
¿no? Los colorantes de media energía se dispersan mejor en un pH de 5 a 6. ¿Qué pasa con los colorantes dispersos? Hablemos solo de dispersos teniendo poliéster. Los colorantes dispersos en disolución tienen un comportamiento ligeramente alcalino, ¿no? Entonces, cuando hacemos colorantes con mucha concentración, por ejemplo, un negro, un azul marino, que va a 5 o 6%, es necesario ajustar el pH después de agregar el colorante. Después de agregar el colorante. ¿Por qué? Lo alcaliniza, ¿cierto? Es a veces pongo 1 gramo por litro y estás en 3.5 para un negro, ¿no? Y de repente, cuando uno mide después de pasar el colorante, ya no está en 3.5, está en 5. Yo lo he hecho, lo he medido. Entonces hemos vuelto a ajustar. Más o menos a mí me requiere para una concentración de un colorante disperso negro al 5%, por la cantidad de colorante me requería 1.7 de ácido acético para poder llegar, ¿no? Tampón, con un tampón, un buffer, por el tema de los bicarbonatos. También va a depender, pues, como les digo, del fabricante. Lo que no se puede hacer es dispersar el colorante a temperaturas altas. A partir de los 60 grados, estos colorantes rompen dispersión y se aglomeran como geles. Y eso es lo que provoca las manchas a veces en el teñido de poliéster, ¿no? Ahí, como decía bien el ingeniero, es importante filtrar. Nos hemos olvidado en realidad de la parte cuando teníamos muy bien hace años. Yo tengo casi 40 años en el tema. Y sí, nosotros pasamos por un sedazo, nos mandábamos a hacer un tanque donde disolvíamos el colorante, y cuando sacábamos por ese tanque, todavía tenía un filtro, ¿no? Por eso es que a veces se aglomera el colorante o no se logra una cuasi dispersión, o lo rompemos la dispersión creyendo que la temperatura nos va a ayudar. Ingeniera Lorena nos pregunta, buenas noches, por favor, ¿cómo podemos distinguir un colorante que no tuvo un buen acabado en el momento de su fabricación? Por su solubilidad. La solubilidad es fundamental. Tú agarras un buen brochure de uno que tú tienes experiencia y miras el brochure y dices, ¿cuánto se va a dispersar? ¿Y cuánto es del que me están proponiendo? Sea directo, o sea disperso, sea reactivo. Lo preparo 10 gramos por litro y lo filtro. Quien a esas mismas concentraciones, ¿no? 10 gramos litro, lo voy a filtrar, o 100 gramos litro, lo filtro. El que se demora más, por supuesto que no está bien disuelto, no ha alcanzado, a pesar de tener el mismo volumen de agua, la misma cantidad de colorante, no alcanza a pasar en el tiempo del otro a través de un papel filtro. El papel filtro ideal, número 40. Y lo filtramos con una bomba de vacío y vemos los residuos que quedan. Pero aparte de eso, podemos filtrarlo manualmente ahí y podemos ver en qué tiempo pasa. Y a veces algunos no pasan. En colorantes dispersos me pasaba que yo de un proveedor pasaba inmediatamente y el otro se tapaba todos los huequitos y ya los poros del papel y ya no pasaba el colorante, ¿no? Eso es lo que se puede hacer. Mire, qué importante información para todos. Y muchas veces tenemos el problema todavía, como decimos, en nuestras narices, es decir, nos estamos de bruces porque en planta nos sale con puntos de colorante, teñidos mal igualados, y recién empezamos a investigar a partir de ahí dónde está el problema, cuando en realidad es a la compra del colorante. Yo puedo tener 3 proveedores de colorante con el mismo color index, el mismo colorante, y lo tengo que someter a lo que dice el ingeniero Marta Laura. Es decir, en mi laboratorio, con un papel filtro número 40, y si tengo mejor aún una bomba de vacío, que también son de laboratorio, y
10 gramos por litro de solución de este colorante, pruebo los tres a las mismas condiciones. El que retiene más en el papel filtro, y ustedes van a ver una nata que se queda ahí, ese de seguro que me va a traer problemas. Esa sería Hace la forma. Sí, hace poco resolvimos un problema de ese tipo. Resolvimos el problema, porque era el mismo índice, era el mismo proveedor, pero hubo un problema en la fabricación. Se determinó solamente de esa manera, porque las partidas salían veteadas una tras otra, le ponían más producto, le ponían, no, se recetaba otra manera, que la temperatura que le vamos a cambiar, que de repente no daba. Entonces ahí se hizo esa prueba y se determinó. Y el fabricante tuvo que reconocer que sí, efectivamente era problema, ¿no? A ver, para este tema de teñir dispersos con directos en un solo baño, ¿no? Ya sea en medio ácido o en medio alcalino, de esas dos formas, a diferentes temperaturas convenientes para nuestros procesos, eso lo determinamos nosotros, puede ser a ebullición 98 grados, puede ser a 110, a 120, ¿no? Miren los colorantes dispersos acá, están con su índice, ¿no? Y acá está un comportamiento térmico. A veces nosotros queremos decir que agote 30 minutos, que agote 50 minutos. Acá está el comportamiento térmico y el por qué darle esos tiempos cuando uno hace curvas de determinado proceso, en el caso de colorantes dispersos. Miren, por ejemplo, este amarillo 211 es un colorante verdoso, ¿ven? A 70 grados no sube a la tela. A 100 grados tenemos que agota el 15% del colorante que hemos puesto, a 110, 30, a 120, 70. Y por más que le pongamos 130 grados por 45 minutos, solo va a subir 5% más, ¿ve? Eso es lo que se dice con esta tabla. Asimismo, por ejemplo, miren el turquesa, estamos hablando. Turquesa 60, a 110 grados recién tiene 55% y a 120 grados llega a 95%. Cuando llega a 130, cuando ya llega ahí, ya está el 90 sobre la tela. ¿Para qué hervirle más? ¿Para qué darle más tiempo? ¿Para qué mantener una temperatura si yo tengo un diseño de una fórmula que puede llevar, por ejemplo, este violeta, perdón, este turquesa y este amarillo? ¿Ven? Si yo puedo tener a 130, puedo ponerle 15 minutos. No necesito mandarle 45. No voy a ganar mucho. Lo que va a hacer es perder tiempo en la máquina y voy a perder también energía. Tiempo de residencia de la tela lo alargo. Para eso sirve esta tablita de comportamiento térmico de los colorantes dispersos. Y esto para nuestro caso particular es esta. Nos hemos hecho este margen, 100, 110, 120, ¿no? Y con eso hemos podido seleccionar los colorantes, le vamos a mostrar más adelante. Ingeniera, para generar esta tabla, porque esta es una experiencia suya y muy valiosa, por cierto, ¿qué método utilizó? ¿Cómo lo hizo para que de repente nuestros participantes también en sus laboratorios empiecen a elaborar no hay nada mejor que experimentarlo por ellos mismos? ¿Cómo? Qué No puede. sencillo. Miren, ¿cuántas temperaturas hay acá? 70, 80, 90. Aquí ven, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tinturas. Yo pongo la misma concentración de ese colorante, ¿no? Por ejemplo, al 1% lo voy a evaluar, ¿ya? Y al 1% acá tengo a 45 minutos, se va a agotar el 95% de colorante, más no va a agotar. Y de esos 9 frascos, 9 vasos en laboratorio, yo saco a 70 grados. Llego a 70, quito el vaso, no espero tiempo. Llego a 80, quito ese vaso, a 90 también, a 100 llego, saco y termino pues concluyendo con este. Luego veo yo, cuando he hecho aquí sí vamos a necesitar la data column, el espectrofotómetro, perdón.
y ahí podemos hacer las lecturas correspondientes versus las curvas que nosotros hemos implementado. Y se cumple. Esto hemos hecho. Como nosotros vemos 5% de todo el colorante al 1%, sacamos el porcentaje al que debió ser y lo comparamos y nos ha hecho buenas las lecturas. Nos ha dado más o menos un CMC que es 1,08 nos ha dado de CMC. Ahora, por cierto, no quiero llevarme méritos que no son. Esto es una recomendación de quien vende colorante disperso, ¿no? Y justamente en contraparte a que yo solicitaba colorantes y me decía que no se puede, porque ciertamente, por ejemplo, yo quería usar 100 grados y este amarillo no me servía. Tiene solo 15% de agotamiento, porque como son colores claros no tenía problemas. Acá hay un azul 56, a 100 grados 50, me vale, me sirve. También elegía el rojo 60, que está en 45, pero este amarillo lamentablemente no trabaja en el pH adecuado que yo quiero, ¿no? Trabaja de 4 a 5.5. Ahí hay otro amarillo que sí trabaja de 6 a 9. Entonces, esta es una prueba que sí lo he hecho, he realizado la prueba, sí, el ensayo, ¿no? Lo he realizado. He mandado a leer y sí coincide. En algunos casos es un poquito lejano, digamos, si tenía un CMC 1, ahí está 1.08, 1.15 me llegó a algunos, pero están muy cerca de una realidad. Eso es para saber cómo se comportan los colorantes, parte térmica, ¿no? Porque a veces, hoy no, hay que agotarle a 135. Imagínense, yo he visto recetas de 135, aquí también hay molécula grande, por ejemplo, los fosforescentes. Miren, solamente ya está agotada 130 con 45, ¿no? Los fosforescentes, y ya están, sí, miren, un fosforescente como este rojo flúor, el 22077, solo a 130 cuando llega tiene 70% de agotamiento. Sí requiere sus 130 grados por 45 minutos para que se logre. Con esto también, ¿qué datos podemos tener? Con esto nos va a servir para lograr una buena reproducibilidad en la planta, ¿no? Podremos dar los tiempos exactos sin estar tanteando cuánto va a ser, cómo va a ser su agotamiento. Y ya con uno, miren, aquí hay uno, por más que le agoten más tiempo, ya no va a agotar, es 95. ¿Ven? Ahí tienen. O sea, Fíjese qué no hay. importante, ingeniera, lo que usted está diciendo en estos momentos. Sí, esto es una de las cosas que poco a poco hemos ido reuniendo toda esta información. Vamos a pasar para ver cómo nos sirve esto ahora, ingeniero. Sigamos. Perfecto. Hay una pregunta antes de pasar que va al tema que dice, buenas noches, ingeniera, disculpe, ¿qué significa CMC? Dentro cuando nosotros utilizamos el espectrofotómetro, ese es un factor de aceptación a nivel mundial, es el factor de tolerancia respecto del color. Si a usted le mandan a hacer un color determinado, cuando usted imite en el laboratorio y la máquina le dé la lectura y le diga este 0.8 de CMC, quiere decir que está aceptado. Si pasa de 1, ese factor ya no le aceptan. Más de 1 no, hasta 1 le aceptan, ¿no? Ahí está. Miren, no he querido ser un poco mezquina con colorante. Este es un brochure que lo tengo hace tiempo. Miren, acá hay un tema muy interesante. ¿Por qué se puede hacer este teñido de una manera fácil? Acá tenemos los colorantes tipo E, ¿no? Que es colorantes que requieren, son de baja energía. Tenemos ese rojo 60 que habíamos hablado, ese amarillo, ese verde, perdón, ese azul 56. Y el amarillo que les había dicho no quería el 211 en este caso, porque tenía, miren, el pH de agotamiento acá 4.5, 4 a 5, no me gusta. Porque si yo quiero hacer un teñido alcalino, no me va a dar. Ahora, ¿puedo hacer en medio ácido? Sí. Si ya noté, es lo que también hemos propuesto para poder usar, ¿no? Ahí está el rango de pH acá, ¿ve? ¿Qué pasa acá cuando yo uso un medio alcalino?
puedo elegir este amarillo como mi tricomía, este rojo y este otro. Miren aquí el rango de pH, de 4 a 10, de 4 a 10. Tranquilamente puedo tener en un solo baño, en medio alcalino, como vamos a ver que nos pide, esa curva nos pide 10 de promedio de pH para que se tiña en un solo baño el algodón y el poliéster. Y ahí está, los directos se tiñen en ese rango, en 9 a 10. Ahí está. Aquí, para matices medios, por ejemplo, los tipos SE, 4 a 6, 4 a 6, 4 a 9. Y este colorante es muy popular aquí en Perú, este no tenemos, ¿no? Y por eso hice mi prueba en medio ácido, con agua oxigenada dentro, sale perfecto, no hay ningún problema. O sea que también ya del medio alcalino, me voy a ir olvidando porque así también no neutralizo. Termino en pH ácido y no tengo problemas de mucho enjuague, ¿no? Hasta eso vamos haciendo innovaciones como para poder ahorrar baño en forma concreta, con basamento técnico, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, algunos son un poco detractores, me dicen, no, mire, el 60 me da problemas, el 56, cierto, este 60 es muy sensible a la reducción, ¿no? A veces no se logra una buena reproducibilidad. Este 56 igual. Pero hay una línea que se llama ácido, ¿no? Que es para tintura rápida y para microfibras. Miren, son mix, o sea, son quizás estos mismos, pero son ya con aditivados, trabajados, que nos permiten conseguir también, miren el rango de pH de tintura, de 4 a 10, de 4 a 10, de 4 a 10. ¿Ven? ¿No? Y ellos mismos también han hecho, este es un mix, ya es propio de cada fabricante. Y acá hay otro, miren, aquí mejora, miren, capacidad de la sublimación, un poco mejor que este. Por eso cuando en Lima llegaron estos tres, yo empecé a usar esto. Dejé de lado estos dos más esto y empecé a usar esto. Pero aún más dije, sigo complicándome la vida con el medio alcalino. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a hacer en medio ácido. Y logramos hacer ya el trabajo completo. Tuvimos ya solidez un poco a la sublimación. Y miren acá, acá está trabajándose, miren la cantidad, 0,8, 0,8, 0,5, 0,5, ¿eh? El porcentaje de colorantes. Por ese lado no vamos a tener problemas, miren, de usar. Ahora acá, a veces nosotros usábamos rubí y tenía que hacer a veces cambios de pH para no poner dos baños. Yo hacía, como le llamaba esto, un solo baño, dos fases. O sea, bajaba el pH, hacía cambio de pH. O sea, empezaba en ácido, llegaba a mi 130, bajaba y ponía soda. Y en algunos casos agua oxigenada, si era un color muy limpio, y ya terminábamos cambiando pH por este tema. Ahora, el turquesa, miren, de 4 a 9 no tiene problema para trabajar desde ácido o trabajar en alcalino. No hay problema. Y con eso nosotros podemos completar. Acá tenemos la tricromía adecuada, un poco más cómoda esta tricromía, mucho más barata que esta, ¿no? Los complementarios tenemos, por ejemplo, el turquesa, ¿no? Tenemos este rubí que trabaja de 3 a 6, por esa razón que también hemos hecho diseños de curvas, hemos investigado. Inclusive colorantes de molécula más grande trabajan en 9. Hay un negro. Hace años, miren, cuando yo empecé a trabajar, hace más de 25 años, venían gente de Alemania, que aquellas veces se fabricaba todavía colorantes en Alemania, y propusieron un medio alcalino para teñir poliéster. Y la verdad, cuando uno no está preparado, no tiene el conocimiento técnico, a veces el detalle importante del pH no le tomábamos en cuenta y no nos salía, pues, o por último, a veces no era tan importante tener un pHímetro en la planta, porque así lo veíamos, no trabajábamos así. Pero si aquellas veces hubiéramos tomado la importancia, hubiéramos tenido dos ventajas. Al hacer en medio alcalino los colorantes dispersos que se puedan hacer, se cuida la máquina del ensuciamiento de los oligómeros, que son el principal dolor de cabeza de los teñidos dispersos, ¿no?
El medio alcalino es la única manera de evitar que esos oligómeros se depositen en la tela. Evitar baños de lavado, que es dinero, pues, ¿no? Temperatura, tiempo, dinero por el lavado de la máquina para conservarlo de los oligómeros, esos que nos fastidian mucho cuando hacemos teñido de poliéster, ¿no? Ahí miren, ya tenemos nuestra paleta casi completa. Acá hay un rubí, acá también, miren, podemos hacer el rubí, ahí es el 33, que tiene de 3 a 6, o podemos elegir este otro. Aquí este violeta bebé también lo trabajo bastante. Estos dos violetas trabajamos, ¿no? Todo lo que diga 9, nosotros hemos implementado. Claro, por supuesto, los que hay acá en Lima, ¿no? Ahí trabajamos de esa manera buscando una paleta amplia. Los únicos que no han trabajado en este método han sido los colorantes fosforescentes. En medio alcalino no trabajan. Esos requieren alta temperatura y requieren su pH adecuado. Ahí hacíamos a la inversa, ¿no? Su lavado reductivo ya no hacíamos un lavado oxidativo. Terminábamos de teñir el poliéster, bajábamos y hacíamos el blanqueo en el mismo baño. Adicionábamos solamente agua oxigenada porque lo hacíamos el blanqueo en medio ácido. Eso es lo que hacía y ganamos tiempo. Ya no teníamos problemas de estar haciendo también 2 baños. Solo para los colorantes fosforescentes. Seguimos, ingeniero. Ahí, miren, ya hemos hablado ampliamente de cómo hemos seleccionado la tricromía, ¿no? Similar tamaño molecular, el rango de pH en el que trabajan, lo hemos podido ver. Por eso, esos brochures que nos dan son importantes para poder saber cómo es el comportamiento del colorante, hacerle una evaluación respectiva, ¿no? Tienen propiedades, si hay propiedades distintas en cada uno, se va a fijar de una forma diferente. Van a tener temperaturas diferentes de agotarse y eso es lo que no queremos. Queremos tener, por eso es que el éxito de una curva de teñido, porque elegimos, como se dice, una tricromía. No le veamos como 3 colores, sino 3 colores amigos, que tienen mucha similitud en su trabajo tintorio. Esa es la idea de hacer una selección para la tricromía, ¿no? Estos van a compatibilizar a la misma temperatura. Probablemente no es pues 1 con 1, 1 y algo más, pero están dentro de un rango aceptable para poder trabajar, ¿no? Entonces, cuando no tienen estas propiedades de una buena selección que hemos visto, podemos tener tinturas desigualadas, ¿no? Falta de reproducibilidad, falta de repetibilidad, que se repite el color N veces, ¿no? Y a veces, miren, aquí están las famosas aglomeraciones. Todo, como siempre digo, todo está escrito, lo que hay que es leer todas las entrelíneas que nos dan la gente que hace las fabricaciones de los colorantes. Claro, que usando compatibilizadores podemos ayudarnos, pero no se corrigen. Es por eso una buena selección es un éxito. Muy importante entonces resaltar, revisar las cartillas de los proveedores de colorantes. ¿Para qué? Para determinar la temperatura óptima de tintura y también el pH, porque vamos a tener que armar tricromías para este caso puntual que es teñido en simultáneo, poliéster y algodón, con colorantes dispersos y directos, a un pH ligeramente alcalino, ¿no? Es muy importante esto. Nos preguntaba acá Marcos, disculpe, ¿en qué pH se tintura con colorantes directos? En general y bueno, en este caso específico. Bueno, con colorantes directos normalmente se puede tinturar entre 8 y 9 para todos los colores, perdón, para todos los colorantes de una paleta de directos, excepto para el negro. El negro necesita un pH entre 10 y 11. Es el único colorante que nosotros tenemos que ponerle como aditivo o carbonato de sodio o soda cáustica para llegar a ese pH. Porque es ¿por qué?
porque un negro exige a veces 3%, 3,5 para un buen negro. Y los colorantes directos químicamente provienen de ácidos sulfónicos. Entonces, es ácido, más la sal que usamos para agotar, el medio se vuelve ácido. Y como es directo, va a agotar en un pH 9. Entonces, es mejor empezar con 10. Normalmente se le adiciona 2 gramos por litro, 2 a 2,5, dependiendo de la calidad de agua, de carbonato de sodio, para dar el pH adecuado, en el cual el rendimiento del colorante directo va a ser mejor. ¿Ya? Ahí ya María, vemos. Sí, María nos pregunta a qué se refiere con agentes difusores. en algunos casos, aún a altas temperaturas, recomiendan un agente difusor al que le llaman el carrier, antiguamente le llamábamos a eso, ¿no? Sabido es que el carrier ya está vetado por su alta toxicidad, ¿no? Por sus componentes que tienen, están vetados dentro de lo que son las normas que implica a los productos químicos. Por ejemplo, REACH ya no quiere que se usen los carriers. Es difícil, a ellos se le llamaban difusores, le han puesto el elegante nombre de difusores, pero en el fondo son carne, y eso ya es dañino para la salud. En este caso, nuestra tintura no va a requerir eso, ¿no? Porque estamos eligiendo, miren, unos colorantes de baja energía, ¿no? Hemos visto ahí el brochure, ¿no? Que tienen altos valores de igualación, migración, buena difusión, se aplica a tonos pasteles y medios. Miren ya, como ya hemos elegido, ¿ven? Y ahí lo tienen, ¿ah? Ustedes pueden pedir ese índice. Tienen la mediana energía, también los mismos valores, ¿no? En el anterior, ingeniero. Ahí. Requieren altas temperaturas medianas, 120, 115, 110. Los valores medios de tratamientos térmicos, ¿no? Ayuda un poco más en lo que es el hecho de poder controlar la sublimación, ¿no? Los de alta energía los he dejado acá porque para nuestro caso no es motivo de estudio, ¿no? Estos son pues para tratamientos cuando nosotros utilizamos temperaturas altas por algún motivo después de teñido para evitar la famosa sublimación, que es muy diferente de migración. Seguimos, a ver. Cuando nosotros recomendamos tintura de poliéster y está en pH 3,5 y 4,5, esto no quiere decir que se tenga que todo este espectro para poder utilizarlo. La variación puede ser más o menos 0,2, ¿no? Por eso es, de acuerdo a la gama de colorantes que estamos proponiendo, nos preguntamos cuál es nuestro set de pH. Y ahí hemos visto que podemos trabajar de 4 a 10, sin problemas. Razón por la cual nosotros podemos hacer en medio alcalino o en medio ácido, con agua oxigenada en ambos casos, para obtener pintura, sustratos limpios, ¿no? De colores claros. Y también, si es que el hilo, ustedes saben que por ser barato, una mezcla con poliéster con algodón, a veces el poliéster viene con mucha cascarilla. Entonces, siempre es necesario el uso del agua oxigenada para darle esa limpieza de color, para obtener el color que estamos deseando. Ahora acá, ¿cómo regulamos en tintura? Tenemos los famosos bicarbonatos, que hay que hacer un control. Y eso lo logramos con un buffer, sea en tintura directa, sea en tintura. En directo no va a haber problema porque el pH es alcalino. Y aquí no va a haber problema. Donde no queremos tener esos famosos bicarbonatos es en los reactivos. Es un dolor de cabeza, causa tremendos problemas en el mismo teñido o en el mismo jabonado. Y en el teñido de poliéster incide sobre una variación del pH muy grande su incidencia, ¿no? A ver, ahí me están preguntando. ¿Puede regresar a la anterior pregunta, ingeniero, por favor? Jaime nos pregunta, ingeniero, buenas noches. ¿El tema de la gradiente de temperatura nos afecta en el teñido o calidad? Sí, Para estas porque ahora, tinturas, ¿qué gradiente miren, de subida recomienda? a ver, yo voy a dar una gradiente de temperatura clásica,
Por ejemplo, si fuera solo poliéster, nos decían 2 grados. Pero cuando era ese poliéster antiguo, el poliéster duro, no la microfibra. Con la microfibra, en algunos casos están yendo a 0,5 de saque, porque la fibra misma está trabajada químicamente para que el colorante inmediatamente se deposite sobre la tela. Y hay muchos problemas de mala igualación, ¿no? Sí, a veces sale un producto que me ha dicho, y yo hasta ahora no he encontrado un producto que me dicen, vas a subir. Incluso uno me dijo, vamos a hacer 5 grados por minuto. Y fue justamente en la microfibra donde no trabaja, ¿no? 2 grados, si es una microfibra, para el caso de poliéster solo, estoy hablando, sería máximo de 0,5 a 1 grado, ¿no? De corrida. No había por qué detenerse. Ahí yo he comprobado que salen perfectamente las microfibras. En el caso de una fibra normal como esta mezcla, podemos subir a 2 grados por minuto sin problemas. Y también bajar a esa misma velocidad de 2 grados por minuto. Entonces, ya hemos visto acá, miren, los colorantes dispersos no son solubles en agua. Eso hay que tenerlo bien claro nuevamente. Para su aplicación hay que hacer una dispersión fina. Requerimos leer el catálogo de colorante y hacer lo que dice el fabricante. El mecanismo de esta tintura, para que el colorante penetre, se quede dentro, atrapado dentro de la fibra, tiene que estar en su forma monomolecular dispersa, no disuelta. Ahí no se disuelve, no es soluble en agua, ¿no? En otras palabras, el colorante debe dispersarse primero en el baño de tintura para que luego se absorba sobre la fibra y se difunda dentro de la misma por el efecto de la apertura por temperatura. Eso es. Hablábamos del TG justamente por ese tema. A veces, no, un poco más de agua caliente. No, porque el colorante tiene su TG, ¿no? Y la fibra de poliéster también. Es el comportamiento de cómo es a la temperatura, qué efecto tiene en su forma física. Al colorante lo va a precipitar, ¿no? Para eso debemos hacer un manejo de gradiente. Acá hay una cosa muy buena en esta mezcla, es muy noble, como para trabajar, es una fibra que iguala muy rápido, que no es tan sensible, no es muy sensible a los cambios bruscos. Esa es una ventaja que también hay que aprovechar para lograr un buen teñido. Desde antes sabemos que había 2 formas para teñir por agotamiento del poliéster solo. Presión atmosférica, 98, con carrier, que es la forma obsoleta, y a alta temperatura. Y antes hablábamos de alta temperatura solo 130, porque así pensábamos, ¿no? Pero ya hemos visto cómo es llegando a 120, a 130, cuánto sabemos que podemos agotar. Y entonces, aprovechando de esas bondades que presenta el colorante, aprovechando de esos conocimientos que se ha podido armar todo este tema, ¿no? Ahora el algodón. Miren el algodón, a diferencia del poliéster, que absorbe solamente 1% de humedad. Este es 8%. Por lo tanto, si yo tengo más mezcla, una mezcla y más poliéster, imagínense, yo voy a tener menos, menos evaporación de agua cuando haga mi secado. También por esa parte, esta mezcla nos sale barato, porque vamos a ahorrar energía calórica, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que ponerle también mucho ojo cuando se haga teñido, se seque una fibra de poliéster algodón. Hay que ver cuánto podemos avanzar o podemos optimizar en el secado, ¿no? Podemos tener con colorantes directos, que es en nuestro caso, con reactivos, sulfuros, con tina. Arde con llama viva. Esta es una fibra lógicamente un poco más, no débil, sino un poco más delicada frente al poliéster, ¿no? Esta deja cenizas. Es una fibra reina,
todo el mundo quiere ponerse prendas de algodón. Por eso mismo es escaso y por eso mismo se hace una mezcla. Se disuelve en ácido sulfúrico y es una forma de identificarlo, ¿no? Entonces, cuando teñimos con colorantes directos, son compuestos de alto peso molecular y lo que habíamos dicho, provienen de grupos sulfónicos para darle solubilidad al agua. Pero aún así, los colorantes directos tienen casi, en algunos casos, la tercera parte de la solubilidad de los colorantes reactivos, ¿no? Por esa razón también teñir colorantes directos, sobre todo los oscuros, es todo un arte, porque hay que conocer no solamente la parte de la tintura, que nunca puede estar, como vamos a ver, arriba de 30 grados, que tiene que solubilizarse muy bien, el pH adecuado. Y ahí encontramos pues la famosa talocianina, que yo les decía, en base a cobre, por los turquesas. Y siempre esa misma va a ser para colorante disperso, para el colorante ácido, ¿ves? Que se puede usar para seda, lana, fibras regeneradas. Sus características de estos directos, aún en concentraciones 0.3, 0.15, 0.070, estamos hablando de 4 a 6, es alta. Baja solidez en húmedo. A mayor solidez su estructura es más compleja y su manufactura más costosa. Claro, cuanto más sólido sea el colorante directo, sí es cierto. Yo he tenido oportunidad de trabajar con un colorante rojo 23, que es un escarlata, y compraba yo de 2 proveedores. Créanme que uno de los proveedores bastaba con fijar para que no tengamos, yo tendría una solidez 4 al 2%, pero del otro proveedor no. Y en el tiempo se fue diluyendo, ya, como dice el ingeniero, lo satanizamos y no llegamos. Sí hay colorantes de buena solidez. Por ejemplo, a la luz, en la paleta normal aquí en Lima, el rosa, el 225, tiene solidez 3, pero hay contratipo en una marca muy buena, de primera línea, cuya solidez es 6, ¿no? Son económicos y posee una gama completa en el espectro visible. O sea, pues hay una buena paleta de colores, ¿no? Seguimos. ¿Cómo se disuelve el colorante directo? Estos se tienen que empastar con agua fría y luego se adiciona agua caliente a 80. Su baja solubilidad requiere que se haga un buen cálculo de la cantidad de agua, así como se hacen los reactivos. Se calcula cuántos colorantes tiene, veo su brochure y digo cuánto de solubilidad tiene y voy a decir cuánto de agua necesito. A veces, no, sepárale 400 litros y yo cuando saco mi cuenta solo requiero 150 o 200 litros. Por gusto, voy a demorarme más en agregar el producto, ¿no? Hay que hacer bien el cálculo de agua y también, miren, por eso requerimos leer el catálogo. Para nuestro caso, trataremos con colores claros hasta medios. Acá, nuestra principal preocupación. El fenómeno es el ponerse como gel, se llama retrogradación. Es cuando la temperatura de disolución es alta, en el caso de turquesa, los negros, el colorante sufre un cambio. Cuando lo estás moviendo, aparentemente está disuelto, pero dentro de eso se ha gelificado, se pone geles, y eso se cae sobre la tela y lo mancha. Por eso es necesario. Yo normalmente aconsejo, ¿no?, hasta 80, los turquesas hasta 60 grados. Se evita estas aglomeraciones que nos llevan a tener teñidos manchados. Ahora, otro de los colorantes directos. Cuando se hace el baño de tintura, la máxima temperatura que debe tener el baño de inicio es 30 grados. Porque estos colorantes se llaman también colorantes directos o sustantivos. Sustantivos porque inmediatamente reaccionan, o sea, no reaccionan, sino se van a adherir sobre la fibra de algodón. Es rápido. Y una vez que se
malponen, o sea, hay mala igualación, eso no lo podemos igualar, podemos traerlo en un medio alcalino abajo, el cual un poco destruimos el colorante, pero igualación ya no. El colorante directo se iguala por forma de agregado a la tela, por la temperatura de inicio. Por eso a veces cuando aquí hay plantas que tienen teñido de colorante reactivo y quieren teñir directo, yo le digo mejor no, porque a veces no tienen agua fría, toda su agua blanda está caliente, arriba de 40 grados. Y entonces ahí tienen problemas cuando quieren igualar bien. Ahí está, ¿ve? Es por su forma, porque es un colorante sustantivo por el algodón, es muy lábil, se adhiere al sustrato de inmediato y su igualación es muy difícil. Miren, también el brochure, acá tenemos su color index, la gama, esta gama funciona perfectamente aquí en Lima, y aquí están las solideces a la luz, miren, de 1,3 y de 1,1, miren las solideces. Y así mismo da, esas solideces da. Yo no he visto así que me den colorantes, aún que sean para sólidos, sugieren los fabricantes de los colorantes reactivos, ¿no? No alcanzan estos valores. Acá, excepto miren, que tiene 3, 4, ¿ves? Cuando ya se usa en mayor cantidad tenemos hasta 1. Pero el resto, miren sus solideces. Acá no está incluido, por ejemplo, un azul 108, 107, porque como son colorantes un poco caros, a veces no quieren ponerlo, no lo han puesto aquí en su línea. Tienen este azul BRL, que es para colores oscuros. No tiene uno muy limpio. Hay un 108, es caro, pero tiene solidez 6, 7. Casi como un R especial en reactivos, ¿no? Tiene solidez 6, 7. Esas son las mezclas porcentuales de venta, las comerciales, ¿no? 50-50, 65-35 de poliéster. Esto es en Perú, perdón, este es en mezclas que hacíamos antes. Ahora hay poco de esta mezcla. Hace muchos años hacían 65-35. Con cuidadito se hacía el tema de la mezcla. Que no se vaya a enterar, hazme sólido el color. Pero ahora es un hecho, mire, 35 nomás de algodón y 65. En algunos casos 20, 80. Es lo que estamos haciendo. ¿Y a qué recurrimos? En el acabado hay productos químicos que nos pueden ayudar a que esa mezcla tenga frescura. Nos decía ahí una pregunta sobre la solubilidad, ¿cómo sé? En el brochure dice 130 gramos por litro. Entonces, así, por decir, vamos a hablar en términos 100 gramos por litro para facilidad. Entonces, si yo tengo un color negro, 8 kilos, son 8,000 gramos. ¿Cuánto necesito? 80 litros de agua nomás para hacer un reactivo. En cambio, para colorante directo, tiene 30 gramos por litro de solubilidad. Y esos 30 gramos me va a obligar a mí a usar aproximadamente para 6 kilos, vamos a ver, 6, son 6, pues sí, me va a usar casi 200 litros de agua, mucho más que el colorante, siendo menos cantidad de colorante. Lo que me dice ahí, saco y miro mi fórmula, mi receta, y sumo cuánto de colorante hay. 10 kilos, 15 kilos. Y digo, si para 130 gramos requiero 1 litro, para 10,000 gramos, ¿cuántos litros de agua requeriré? Esos cálculos son los que se tienen que hacer. Y entonces, acá va. Teñido de poliéster con algodón. Colorante disperso, directo. Todas estas rutas hemos ido haciendo. Antiguamente, ¿no? Descrude, teñido de poliéster, lavado reductivo, teñido directo, antieconómico. Preblanqueo cuando se requiere para colores claros, teñido de poliéster, lavado reductivo, teñido directo, antieconómico. Teñido simultáneo, poliéster algodón en medio alcalino con agua oxigenada, un solo baño, una sola fase.
que se puede llevar a cabo en 98 grados, 110, 120, para colores claros hasta medianos. El otro, teñido simultáneo, poliéster algodón, en medio ácido con agua oxigenada. Un solo baño en una sola fase, a las mismas temperaturas, también para colores claros hasta medianos. Ahora, siempre en la planta nos demandan colores oscuros y ahí se tengo que hacer el teñido poliéster algodón, hago teñido del poliéster, lo hago en baño ácido, ¿no? Claro, al inicio entran los dos colorantes, todo lo hago en ácido, baño ácido. Llego a 130, bajo a 80, hago mi cambio de pH, ¿no? Con soda, la soda necesaria para llegar a 9 a 10, y le pongo el agua oxigenada si deseo, ¿no? Porque también acá adelante le puedo poner el agua oxigenada. En este caso le voy a poner los dos, hago el blanqueo simultáneo y también ahí agrego la sal, por ejemplo, si hago un negro, un azul marino, un rojo, un solo baño. Nuestro objetivo, cumplir con el ahorro de tiempo, energía, auxiliares, agua, porque los productos auxiliares del baño de disperso nos va a servir para todas las fases. Y estamos haciendo pruebas para hacer teñido de poliéster algodón reactivo para los colores oscuros en un solo baño. Y sí, técnicamente, teóricamente debe dar, tiene que dar, porque el teñido de poliéster termina en ligeramente ácido y podemos mirar el tono, el pH alcalino. No requerimos sino escoger colorantes de poliéster que con solo la alcalinidad, y existen esos colorantes, con solo la alcalinidad del baño de tintura de reactiva, se limpien, pase por un tema de limpieza. Hay una selección de colorantes, eso lo vinieron a ofrecer hace años, no es de ahora. Recién voy recordando y estoy haciendo ya los ensayos. Preliminarmente ya tengo principalmente colores oscuros, azul marino, marrones, ¿no? Eh, 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 aceros. Ya hemos hecho unos que otros y hemos tenido éxito desde el laboratorio hasta la planta. Ya hemos podido hacer dos teñidos negros, un azul marino. Hemos mandado a hacer las solideces para comprobar si de verdad que son colorantes los dispersos, que no requieren lavado reductivo, que tan solo con el pH del teñido reactivo podamos eliminar ese colorante remanente de poliéster en el jabonado también, ¿no? Ahí lo tenemos. A ver, vamos a ver ahora las curvas. ¿Cómo es? En un solo el teñido simultáneo, ahí le he puesto alcalino. Pueden poner también ácido, ¿no? Vamos a usar nuestra gama de colorantes dispersos, molécula pequeña y mediana. Lo hemos visto. ¿Y cuál era la característica? El pH. Lo he puesto aquí de 6 a 9, pero vemos que hay proveedores que nos ofrecen de 6 a 10. Ya estamos más que seguros. Los colorantes, y esto nos va a ayudar también a proteger la máquina, la limpieza de los oligómeros, que ahora que es más poliéster en esa mezcla. Los colorantes dispersos resisten la presencia de agua oxigenada sin detrimento de su poder tintorio, comprobado, excepto los colorantes fosforescentes. El comportamiento térmico del colorante disperso. No necesitamos usar carne para el caso de 98 grados. Ya está comprobado eso. Esto es realidad, no es una sola planta. Ahí tenemos. Aquí está 98 grados. Miren, si podemos usar en vez de soda, podemos usar carbonato. En el Perú, estos dos elementos son ahora controlados. Estamos usando hidróxido de potasio. ¿Ya? Si usamos carbonato, miren el pH al que llegamos. Si usamos soda, este es el pH que trabajamos y no hemos tenido ningún problema. Pero eso sí, así como está acá, se hace en laboratorio. Los auxiliares, el colorante diluido, y acá, en este espacio de acá, miren, el agua y la soda, así.
como está. Siguiente, ingeniero. Acá está el teñido directo, disperso directo en medio ácido con blanqueo incluido, en medio ácido. Miren acá, igual. La tela, por ejemplo, si fuera laboratorio, con este mismo procedimiento tiene que ir a planta, en este orden precisamente tiene que ir. ¿Por qué? Porque una vez que el ácido y el agua oxigenada sí hay una reacción química exotérmica, puede afectar la estabilidad del colorante. Por eso es que primero se pone el ácido, el agua oxigenada, se da su tiempo a que entre los dos haya una reacción, se estabiliza esa y puede entrar el colorante diluido de los dos, ¿no? O sea, puede entrar, los dos colorantes podemos disolver entre 40 y 50 grados, 40 grados. ¿Por qué? Porque el colorante directo es muy poquito y el colorante disperso, su tiempo de dispersión es 40 grados y van a requerir que entren a 30 grados por el colorante directo, ¿no? Que entren al baño de pintura. Acá está. Llegamos a 120, podemos trabajar en 98, 110, 120. Aquí por 40 minutos subimos y bajamos a 2 grados por minuto, hacemos el enfriamiento y botamos. En casi todos los colores solo realizamos 2 enjuagues y un neutralizado. Acá le pongo comprobar el ácido acético, ¿no? Y en todo caso, si quisieran que no haya ningún problema para cuando la tela se estampe, habría que agregar aquí una catalasa para evitar esos efectos de estos residuales. En ese mismo baño, y no requiere que se enjuague, porque la catalasa en nada va a afectar posteriormente al acabado. El siguiente, ahí está. Esta es curva real, así como se trabaja en la planta. Se trabaja en planta, todo esto va aquí. Igual aquí está el medio alcalino. ¿Ve? pH 9.510. Estoy cumpliendo con mis colorantes de poliéster, no los voy a afectar. Y estoy cumpliendo con el pH adecuado para mi teñido reactivo. Directo, para el colorante directo. Ahí está. Y se blanquean, que tiene agua oxigenada, tiene soda. O puede tener carbonato también. ¿Ven? Y ahí está. ¿Cómo lo tenemos? ¿Listo? Si hay algunas preguntas. Qué interesante, ingeniera. Mire todo lo que nos ha mostrado. Efectivamente, como decíamos en un principio, ¿no? De tener una planta que necesita para teñir un caldero de gran capacidad, para esos 220 toneladas mensuales que usted menciona, normalmente utilizamos entre 400 y 500 bhp de potencia de caldero, consumo de gas, y usted lo hace en estas plantas ya probadas con un caldero de 100 bhp. O sea, el ahorro definitivamente en gas es enorme. En cantidad de agua, normalmente un proceso para tintura doble de algodón y poliéster, para estos colores podríamos estar hablando entre 9 y 10 baños consumo de agua, ¿eh? Sí, miren acá, en un teñido de este tipo estamos usando un promedio de 60 litros, 50 litros de agua por kilo de teñido, con todos sus enjuagues, todo, ¿no? Cuando Y en no su soy muy, sitio, y aquí estoy hablando de un baño, bueno, en esa planta lo trabajamos baño 1 en 8, pero si fuera baño 1 en 5, yo estaría llegando a los 40 litros por kilo, pero sí, cuando 40. en realidad en procesos convencionales se llega a 110, 120 litros por kilo. Así es, sí. Entonces, En un reactivo estamos llegando a 110, 120, ¿no? Ahora, en así es, uno de porque es este doble tipo, no, fibra, doble teñido, doble doble fibra, fase, sí. correcto. Entonces, ese es por el lado del consumo de agua, consumo de gas, que es el segundo componente más fuerte entre Claro, nuestras aquí plantas. también los tiempos son mínimos, vean. Correcto. Y todo está Por lo tanto, basado, puedes hacer más procesos. y todo esto está basado en los argumentos técnicos venidos de cada uno de los colorantes, ¿no? Hemos unido, no es un teñido que hemos dicho a ver si nos sale.
todo el argumento es técnico. Así es. Y sobre todo el uso de productos químicos y auxiliares se reduce también. Entonces, por todo estos fundamentos, definitivamente es algo que los tecnólogos, técnicos, jefes de área, dueños, deben estar mirando este nuevo concepto y le agradecemos a usted, sin duda alguna, en nombre del Instituto Privado de Tecnología Textil y también nuestros participantes, por compartir su experiencia que es muy valiosa. No sin antes, vamos a dar finales. Jaime nos pregunta, en el tema de la dosificación del carbonato, Sí. no ¿Pueden pasar entiendo. a esta diapositiva ¿Podría anterior? un poco? A la siguiente, acá. Miren, sí, ¿Acá? acá. Este es en medio ácido, en el anterior. Acá. Sí, acá es en medio alcalino. Acá, miren, seguro les voy a dar cantidades, ¿ya? Como de receta. Aquí, para lograr este pH, usamos 1 gramo, 1.2 de carbonato de sodio. 1,2 gramos por litro. Y para usar esta cantidad de sodio y llegar a este pH, solo requerimos 0.5. Por eso el proceso es económico. Porque inclusive cuando usamos el agua oxigenada, máximo usamos 3 gramos por litro, como máximo. Y si llevamos alta temperatura, podemos bajar hasta 2. Ya lo hemos comprobado en telas que tienen mucha cascarilla, que es el principal problema, ¿no? Pero como el componente algodón es menos, aprovechamos de todos esos beneficios que nos brinda esa mezcla. Entonces acá, por ejemplo, como en tipo receta, podríamos poner 1.2 de carbonato, 1.2 gramos por litro de carbonato. Como soda, 0.5. La soda es un álcali más agresivo, ¿no? Y si no tienen soda, como aquí en Perú el carbonato, la soda, El el hidróxido de potasio alcalígeno, podría ser. el hidróxido de potasio, ¿no? Acá no hay mucho que hacer por cuestiones de pH. Si trabajó con soda, el hidróxido de potasio. En cambio, cuando se hace reactivo, sí necesitamos un dador de alcalinidad para suavizar el tema. No podemos hacer frente a la soda. Porque se puede hacer con soda, pero hay que tener extremos cuidados y a veces eso no podemos poner en riesgo, ¿ya? Ahí también había detalles ayer que conversábamos sobre los detalles de la disolución. Aquí 0.5 de perla y listo, llegas a este pH. Seguro que sí. Esto ya está probado, ¿ya? Temperaturas que pueden variar, pueden llevar a 120, como en la siguiente, por favor. Puede ir la siguiente. ¿Ven? Aquí podemos variar. Ahora, con ácido, acá, dependiendo de la calidad de agua, qué tan alcalina sea el agua de cada región, ¿no? Acá en Lima, el agua está entre 7.5 y 8, pero solamente así, de la forma como le tomamos. Pero si nosotros en una planta de tintura reciclamos el agua de enfriamiento, que ha subido temperatura, baja temperatura, otra vuelta ha subido temperatura, baja temperatura, el pH está en 9 por el efecto bicarbonato. Por eso a veces decimos, oye, arrancamos el lunes, claro, hemos dejado bajito nuestra agua, y bueno, empieza a venir agua tranquila, estamos así. Pero el día jueves hay algún problema de no reproducción de color. ¿Por qué? Porque como ya hemos hecho muchos procesos de enfriamiento al agua, los bicarbonatos han subido y afectan en el teñido reactivo, sobre todo en el poliéster, a veces la reproducibilidad no es buena, y afecta también en el jabonado de los reactivos, le quita solidez, es como si estuviéramos desmontando. Y ese es un factor que no cuidamos. Bueno. Correcto. Muchísimas gracias, ingeniera Marta Sí. Laura. De Ahí verdad hay una que... preguntita. Creo que sí, Sí. ingeniera. En el color reactivo se baja el color cuando jabonan por el efecto bicarbonato. Jabonen en un pH 7 como máximo. Y eso solo se logra no aumentando ácido, no, poniendo un buffer. Es importantísimo el uso de un buffer, que a pesar que hierva a 98 grados,
¿no? Por eso hay proposiciones de usar temperaturas bajas, 60 grados, en donde la incidencia del bicarbonato no sea mucho. Pero el tema es que nosotros reciclamos agua, recuperamos agua de enfriamiento de las máquinas y las volvemos a poner en el teñido. Y eso si no lo podemos controlar. Por eso siempre el buffer va a ser buffer, ¿no? Tenemos que usar buffer. Esa sería mi recomendación. Definitivamente, el control del pH es fundamental en cualquier tipo de teñido. Por lo tanto, mucha atención con esto y todos los tips que nos ha dado la ingeniera Marta Laura. Que no quiero despedirme sin antes decirles, ¿no? Que de repente yo aquí en Perú soy una de las personas que no trabaja si no mira el pH de la tintura, del acabado. Yo hace más de 20 años di una conferencia en Chile sobre el pH, el secreto. Creo que está ahí en página, en el internet. Pueden verificar cómo es la importancia del pH para lograr las solideces de los reactivos, para lograr la reproducibilidad en cualquier tipo de tintura, de poliéster, de lana, inclusive del acabado, porque a veces no llegamos al 6.5 que nos pide la norma internacional como tela acabado, justamente porque no hemos controlado con un buffer. Así es. Entonces, mucha atención con todo lo dicho y ustedes pueden volver a visualizar esta ponencia en nuestra plataforma de YouTube y con mucho gusto seguramente pueden compartirlos también. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, ingeniera, por la disposición y por toda la experiencia vertida. Se lo agradecemos desde el IPTT y en nombre de todos nuestros participantes. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Yo a todos quiero agradecer, ingeniero, a usted por esta invitación de poder compartir los conocimientos, ¿no? En bien de una industria que es sustento de muchas familias acá en todas partes, en toda Latinoamérica. ¿Sí? Buenas noches a Buenas todos. noches. Muy amable. Gracias. Gracias.